Muy buenas noches a todos, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí en la iglesia en casa. Les habla la familia Vargas Londoño. Estamos una vez unidos con todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Sabemos que los dones de Dios se están despertando en la iglesia y eso es lo que va a traer realmente un crecimiento a la vida espiritual, un crecimiento a la vida de la iglesia. Hay que entender que la iglesia es una iglesia viva. La iglesia es un organismo vivo que está funcionando y que continuamente está en movimiento. El reino de Dios también está en continuo movimiento. Y nosotros como ciudadanos del reino de Dios, Dios nos ha dado asignaciones, Dios nos ha dado funciones, Dios nos ha dado dones para que su reino se manifieste, para que su reino se establezca, para que su gloria cada día la podamos experimentar y Dios se pueda manifestar a nosotros. Recuerde que tanto usted como yo somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos donde la presencia de Dios se manifiesta. Pastor, ¿Dios me necesita a mí? Sí, Dios te necesita a ti para manifestarse en la tierra. Amén. Escuche bien eso. Dios nos necesita a nosotros para manifestarse en la tierra. Para manifestarse a las vidas, Dios te necesita a ti. Dios necesita un cuerpo. Es muy importante que entendamos eso. Nosotros es importante que nos conectemos con todo lo que Dios tiene y es una gran verdad. Por eso dice que Dios preparó un cuerpo y fue el cuerpo de Cristo para morir por nosotros y podernos redimir. Él necesita un cuerpo, amén. Entonces, porque Dios es espíritu y Él opera a través de nuestras vidas. Él opera a través de la iglesia, Él opera a través de los hijos de Dios, Él opera a través de nosotros. Por eso son muy importantes los dones. Por eso es muy importante que los dones se despierten en la iglesia. Amén. Y son regalos que Dios nos da para que la iglesia funcione bien, para que la iglesia pueda crecer de una manera sana, para que la iglesia pueda crecer de una manera fuerte, para que cada día el reino de Dios se pueda manifestar. Entonces, tú eres útil en las manos de Dios. Usted nunca puede olvidarse de eso. Usted es una persona útil en las manos de Dios. Por eso déjese limpiar, por eso déjese purificar, por eso deje que Dios lo purifique, deje que Dios lo limpie, deje que Dios limpie su vida de toda maldad, de todo lo malo, de todo pecado. Deje que Dios lo purifique para que Dios lo pueda usar más. Eso dice su palabra, que Él nos limpiará para que demos más fruto. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Yo quiero leerle algo que está aquí en Juan capítulo 15, y realmente Dios nos habla que hemos sido destinados para dar fruto. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Amén. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que Dios nos quiere limpiar para llevar más fruto. Y los dones hacen que usted y yo podamos fructificar en el reino de Dios. Porque Dios nos quiere usar a todos. Amén. Yo sé que es bueno recibir bendiciones y Dios nos quiere bendecir y nos va a llevar a niveles mayores, pero también Dios nos quiere usar. Amén. Es importante entender eso. Dios te quiere usar. Pastor, pero tengo tantos años, pero tengo tanta edad. ¿Será que Dios? Sí, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte en tu trabajo. Dios quiere usarte en la iglesia donde te congregas. Dios quiere usarte con tu familia. Dios quiere usarte en el lugar donde tú estás. Dios quiere usarte. Por eso Él nos ha dado dones. Por eso nos ha dado talentos. Usted y yo tenemos talentos. Hay talentos que son naturales que Dios nos ha dado, pero también hay talentos y dones espirituales que también Dios nos ha dado y que debemos desarrollar. ¿Sabe que muchas veces nos preocupamos mucho en nosotros mismos? Y cuando realmente los dones han sido dados para edificación de la iglesia, de los demás, de los que nos rodean, para que Dios siga impactando a otros. ¿Sabe que usted es parte importante en el reino de Dios? Usted es una persona útil. Renuncie a todo aquello que lo hace sentir que no tiene valor, que lo hace sentir que no es útil. Usted es útil en las manos de Dios. Solamente dispóngase para el Señor. En el reino de Dios, los más usados son los que están dispuestos. Son los que no ponen limitaciones.
Nosotros no podemos poner límites para que Dios nos use. Usted no puede poner límites para que Dios lo use. Dios lo quiere usar. Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu casa, tu familia, tus hijos. Dios te quiere usar. Por eso te ha dado dones. Por eso deja que Dios active esos dones. Este mes de noviembre es un mes de activación poderosa de esos dones en tu vida. No los dejes enfriar. No los dejes morir. No dejes morir ese don que Dios te ha dado. Hay gente que me está viendo y que en algún momento recibió un llamado de Dios y que sabe que tiene dones de Dios y que los puede utilizar, pero ha venido como una frialdad espiritual. Dios quiere que avives ese fuego del don de Dios en tu vida. Aviva ese fuego del don de Dios en ti, el que hay en ti. Hay un don de Dios en tu vida. Diga conmigo, hay un don de Dios en mi vida. Hay un don de Dios en tu vida. Dios te ha entregado dones maravillosos. Tú has sido diseñado y diseñada para ser útil para el reino de Dios, para impactar a otras personas. Pero no nos podemos complicar porque la religión complica todo. La religión complica todo. Tienes que hacer un curso de estos 3 meses o 6 meses y ahí sí puedes servir. Y ahí sí, yo sé que hay un orden en muchos lugares, pero también hay mucha gente que está ahí sentada sin realmente desarrollar lo que Dios le entregó. Entonces, a veces porque se ponen muchos protocolos, a veces porque se ponen muchas estructuras para poder desarrollar lo que Dios nos ha entregado. O sea, Dios lo hace, ¿cierto? ¿Qué puede impedir que Dios pueda usarte a ti de una manera especial? Absolutamente nada. No estoy diciendo que no se pueda preparar. Sí, hay que prepararnos en lo que Dios nos ha entregado. Hay que prepararnos para desarrollar eso. Pero lastimosamente la religión pone muchas trabas para que realmente seamos usados. Hay gente que empieza con un fuego de Dios, pero el pastor llega y dice, no, primero tienes que esperar el proceso. Y realmente se pasan de proceso en proceso y no desarrollan nada. Y pasan los años y realmente no hiciste nada por Dios ni por su reino. Yo le voy a decir algo de parte de Dios. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora donde Dios te quiere usar. Es hoy. Diga conmigo, es hoy. Es ahora donde Dios te quiere usar. Hay gente que tiene dones poderosos, dones escondidos que Dios quiere despertar y que Dios quiere activar en tu vida. Y tú debes disponerte para que esos dones sean de una manera poderosa activados en el nombre del Señor. Declaramos bendición y poder. Padre, yo te doy muchas gracias en esta noche por tu presencia en medio de nosotros. Padre, te damos gracias. Yo quiero que cierre sus ojos ahí y dígale, Señor, actívame. Dígale, Señor, activa mi vida espiritual. Dígale, Señor, llévame un crecimiento mayor en mi vida. Dígale, Señor, yo quiero más de ti, Señor, ayúdame. Te necesito en esta noche. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Manifiéstate, porque tu palabra lo dice que estos son dones del Espíritu. Amén. Son dones del Espíritu Santo. Amén. Y yo te pido, Espíritu Santo, que te manifiestes en cada persona hoy. Que te manifiestes en cada vida, en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada niño, en cada anciano, en cada familia, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, manifiéstate en las vidas, en los corazones, de una manera especial. Trae libertad, que se activen los dones, que el fuego de Dios venga, que la gloria de Dios venga sobre las vidas, en el nombre de Jesús. Muévete en los que están en Bogotá, en los que están aquí en Pereira, en Dos Quebradas, en los que están en diferentes lugares del eje cafetero. Hay gente en Santa Rosa que nos está viendo. Yo declaro que el Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida, que el Espíritu Santo se mueve con poder. La gente que está en España, Olga, tú que estás ahí, Eduardo, en el nombre del Señor, declaramos ahora mismo la gloria del Señor, el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Diga al Espíritu Santo, lléname. Diga al Espíritu Santo, avívame. Diga, aviva el fuego en mi vida. Diga al Espíritu Santo, avívame. Te necesito de ti en esta noche. Necesito de tu amor, necesito de tu poder, necesito de tu gloria en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro libertad. Todo lo que ha impedido el desarrollo de lo que Dios ha entregado en tu vida es quitado. De lo que Dios quiere con tu vida es cancelado. En el nombre poderoso de Jesús, yo profetizo. El Espíritu Santo, despierta tu espíritu a otro nivel. El Espíritu Santo, aviva ahora mismo esos dones que han estado escondidos, muertos
en tu vida, se activan de una manera poderosa. Yo lo profetizo. Yo declaro que el Espíritu de Dios se manifiesta ahí donde tú estás y que vas a ser usado, vas a ser usada de una manera especial. Amén. Pastor, pero no puedo, de pronto me queda difícil desarrollar. Hazlo en tu casa. Hay dones que Dios nos da para desarrollarlos con nuestros hijos, para desarrollarlos con nuestros familiares, para desarrollarlos en el entorno donde estamos. Y yo declaro que estos dones se activan de una manera poderosa. En el nombre de Jesús se va toda esta esterilidad, se va toda muerte ahora mismo, toda muerte que fue ministrada ahora mismo, todas palabras de muerte espiritual en contra de la iglesia, en contra de tu vida, son canceladas ahora mismo. En el nombre de Jesús, esas palabras que dijeron tu ministerio muere, tu ministerio no va a avanzar, yo cancelo eso. En el nombre de Jesús, palabras que en un pasado fueron lanzadas, donde dijeron no sirve, no lo puedes hacer, no sirves para esto, tú no tienes esto. Reprendo eso, cancelo eso en el nombre de Jesús y declaro que el Espíritu Santo trae vida a tu vida en esta noche, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo recibo la vida del Espíritu. Yo recibo la vida del Espíritu. Vamos, recibe la vida del Yo Espíritu recibo Santo. la vida del Ahí Espíritu donde estás, Santo. recibe la vida del Espíritu Santo. Se activan los dones, esos dones que Dios te dio, porque el Espíritu Santo lo da sin medida. El Espíritu Santo lo reparte como Él quiere a cada uno para que funciones. Tú eres la iglesia. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia eres tú y soy yo. Aquí estamos haciendo iglesia. Estamos haciendo iglesia donde tú estás. Y yo suelto esos dones ahora para que disciernas lo bueno y lo malo, para que cada día puedas avanzar, para que tengas sabiduría, para que tengas revelación. Yo declaro que estos dones se activan en tu vida de una manera poderosa y el Espíritu Santo viene de una manera especial. Dígale, Espíritu Santo, ven a mi vida. Dígale, Espíritu Santo, manifiéstate. Dígale, Espíritu Santo, lléname de una manera poderosa, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que tú recibes al Espíritu Santo ahí donde estás. Y si me estás viendo por primera vez, dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Te necesito, escribe mi nombre en el libro de la vida. Recibo al Espíritu Santo hoy. Soy una nueva persona, soy una nueva criatura. Camino en bendición, en victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Qué poderoso este tiempo. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu de Dios está en medio de nuestras vidas. Y hoy queremos seguir con la segunda parte del don de la profecía. Porque la profecía es muy, pero muy importante. Porque Dios es profético, desde el principio hasta el fin. Mucha gente dice, no, es que los profetas ya pasaron. Eso es para el antiguo pacto. Eso es falso. En el nuevo pacto y en el Nuevo Testamento habla que hubieron profetas de Dios. La iglesia se movía en los dones del Espíritu. La iglesia se movía en el don de profecía. Porque Dios sigue hablando. Dios sigue comunicando sus diseños a sus hijos. Dios sigue hablando y lo puede hacer a través de ti. Lo puede hacer a través de tu vida. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Un día un profeta no quería hablar y Dios usó a un animal, a un burro, y habló porque a Dios nada lo puede detener. Su voz no la puede detener absolutamente nadie. Amén. Entonces el don de la profecía es muy importante. Yo oro para que se active ese don en tu vida. La Biblia lo dice, anhelemos pues los mejores dones. Y para mí el don de la profecía es uno de los mejores. Porque activa la voz de Dios, porque activa destinos, porque activa propósitos, porque activa planes de Dios en nosotros, activa planes. Entonces hoy vamos a ver las evidencias espirituales del don de la profecía. Es importante que podamos ver esas evidencias espirituales del don de la profecía. O sea, estas evidencias muestran que una persona tiene este don. Entonces mire que con estas enseñanzas son para que usted pueda descubrir si usted tiene ese don de profecía y usted lo pueda ejercer sin temor. Porque sabe una cosa, en el pueblo de Dios lastimosamente hay mucha intimidación. Entonces la gente le da miedo
recibe algo de parte de Dios y ay no, donde yo le diga esto al pastor, de pronto va a pensar que estoy loco o que de pronto estoy disvariado. Sí, piensa y se frena, ¿cierto? De lo que Dios le está hablando. No tema decir lo que Dios le está hablando. No tema hablar lo que Dios está diciendo. Hay gente que sueña, hay gente que tiene visiones. Eso es el don de profecía. Mire lo que quiero iniciar con esto para poner un fundamento. 1 Corintios 12. Y dice el versículo 3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Yo quiero que usted tenga algo claro en su vida. Usted es una persona. Usted es una persona que tiene al Espíritu Santo. En su vida está el Espíritu de Dios. Si usted ha aceptado a Jesucristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted se esfuerza por vivir una vida para Dios, en usted está el Espíritu Santo de Dios. En su vida está el Espíritu Santo de Dios. Entonces no puede tener temor. Dice que nadie llama anatema a Jesús. Nadie lo llama anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mi versión dice, les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Así es. Entonces mire lo que sigue diciendo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga conmigo, el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo porque Él es el que reparte los dones. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, todas las manifestaciones del Espíritu, vuelvo y lo digo y lo aclaro, son para provecho. ¿Qué es provecho? Son para beneficio de nosotros. No son para dañarnos, no son para destruirte. Pero a cada uno dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, ahí habla de la profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Diga conmigo, todo esto lo hace el Espíritu Santo. Aquí habla de quién, del Espíritu Santo. Aquí habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que realmente fortalece la iglesia a través de los dones. Entonces, ¿cuáles son las evidencias espirituales que muestran que un creyente tiene el don de profecía? Número 1, poseen una gran sensibilidad espiritual. Es importante eso. Poseen una gran sensibilidad espiritual. Número 2, son personas que perciben las cosas buenas y malas rápidamente, donde quiera que estén o con quien estén. Amén. Entonces, le repito, número 1, evidencias, poseen una gran sensibilidad espiritual. Número 2, son personas que perciben las cosas buenas y malas rápidamente, donde quiera que estén y con quien estén. O sea, son sensibles al mundo espiritual. No le estoy diciendo que todos no seamos sensibles, pero hay gente que es más sensible al mundo espiritual que otra, ¿cierto? Es más sensible a la voz de Dios, es más sensible al movimiento demoníaco como al movimiento de Dios. Es gente que experimenta la presencia de Dios con mucha más facilidad o detecta si Dios no está en un lugar. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu y es lo que hace el don de la profecía. Amén. Entonces son personas que perciben lo bueno y lo malo rápidamente. Número 3, tienen una gran pasión por levantar al caído. Muy importante eso. 3, tienen una gran pasión por levantar al caído. Recuerde algo muy importante, el don de profecía es para exhortar, consolar y edificar. Por consiguiente, el creyente que tiene este don sentirá el deseo de levantar a aquel que está caído. Entonces, si usted tiene el don de profecía, usted va a sentir esa compasión. Recuerde que Jesucristo era profeta. Y como Él era profeta,
Él tenía compasión por la gente. Él tenía compasión, ¿cierto? Porque a veces se ven con mucha gente con don de profecía y siendo muy dura. Dios no nos llamó a ser duro con la gente. Dios no nos llamó a ser así. No, es que yo como tengo el don de profecía, entonces me enojo con todo el mundo y es porque no, tenemos que canalizar eso. Nosotros tenemos una sensibilidad espiritual, pero Dios nos da la habilidad de poder canalizar aún toda esa sensibilidad espiritual y entender que estamos tratando con personas. No estamos tratando como quien dice, con gente que no siente nada. No. Nosotros estamos tratando con gente que tiene emociones, que tiene sentimientos. Entonces lo tenemos que poner en el lugar del otro. Amén. Entonces mire que el que tiene el don de profecía tiene gran pasión por levantar al caído, animar al que está desalentado y en general pues edifica la iglesia en Jesús. Amén. Número 4. A menudo son usados por Dios para darle palabras proféticas a las personas. Dios, escuche bien, les deja ver, oír y sentir cosas de las personas frecuentemente. Anote bien eso importante, que eso es muy importante este punto. Dios les deja ver, oír y sentir cosas de las personas frecuentemente, sin estar buscando ni preguntando nada a Dios. O sea que es una sensibilidad, detecta. Hay una parte de la escritura donde Dios y Jesús dice, la palabra dice que Jesús no se fiaba de nadie, porque él sabía qué era lo que había en el corazón de cada uno de los que estaban ahí. O sea, él sabía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús es profeta. Jesús se manifestó como profeta aquí en la tierra. Entonces tenía esa sensibilidad. Entonces el que es profeta siente y discierne lo que hay realmente en el corazón. Entonces a menudo son usados por Dios para dar palabras proféticas a las personas y Dios les deja que ver, oír y sentir cosas de las personas frecuentemente. Número 5. Las profecías que han dado a otros se cumplen. Eso es otra señal muy importante. Las profecías que han dado a otros se cumplen. Se cumplen. Otro punto. Tienen una gran pasión por lo sobrenatural. O sea que una persona que es profética es sobrenatural. Entonces todo lo que es profético es sobrenatural. Amén. Todo, diga conmigo, todo lo que es profético, es sobrenatural. Por lo tanto, todo creyente que tiene el don de profecía tiene una gran pasión por lo sobrenatural. Es decir, por los milagros, por las sanidades, por los prodigios, entre otros. Amén. Entonces es apasionado por lo sobrenatural, por ver a Dios actuar, por ver a Dios hacer algo poderoso. Por eso el que tiene el don de profecía activa aquellos ministerios, activa a la gente, ¿cierto? La mantiene fuerte, la mantiene fortalecida. Amén. Sí, en serio. Entonces tiene una gran pasión por lo sobrenatural. Importante que anote eso. El que tiene el don de la profecía, eso es una evidencia, tiene una gran pasión por lo sobrenatural. Todo lo profético es sobrenatural. Amén. Entonces mire qué importante es eso. Entonces, vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son algunas cosas que debemos hacer o que debemos saber, acerca de la profecía personal? Es importante eso. ¿Cuáles son algunas cosas que debemos saber acerca de la profecía personal? La profecía personal, escuche bien, es parcial. O sea que así como la palabra del don de sabiduría es solo una porción mínima del conocimiento y la sabiduría de Dios de las cosas futuras, asimismo es el don de profecía, que solo muestra una pequeña revelación de la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el don de la profecía. Presenta y muestra una pequeña revelación de la voluntad de Dios. O sea que Él no nos va a revelar toda nuestra vida, sino porciones de ella para que andemos y actuemos en fe. O sea que Dios revela algo. Entonces viene el don y revela algo, ¿cierto? Entonces la profecía personal hace eso. Primera Corintios capítulo 13 y versículo 9. Mire lo que dice. Primera Corintios 13 versículo 9. Dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso son muy importantes las compañías proféticas. Por eso es muy importante gente
varias personas que tengan el don de profecía. ¿Por qué? Porque a alguno le va a hablar algo, a otro le va a hablar otra cosa muy diferente, pero todo se va a complementar. Este libro que usted ve, que es la palabra de Dios, tiene 66 libros, ¿cierto? Pero los profetas que escribieron esto, los profetas fueron inspirados por Dios, pero fueron en diferente temporada, en diferente tiempo, en muy diferente tiempo. Lo más sorprendente de todo es que todos coordinan, ¿cierto? Y a algunos les fue mostrado alguna parte de lo que iba a pasar en el futuro. A Daniel le fue mostrada una parte, a Juan le fue mostrada otra parte, ¿cierto? A Isaías le fue mostrada otra parte de lo que le iba a suceder y a pasar con Jesús. A Oseas también se le mostró alguna parte. Entonces mire que, por eso dice, en parte profetizamos. Por eso es que somos un cuerpo. Por eso es que la revelación no es solamente de una persona. Hay que entender eso. La revelación no es solamente de una persona. Y ese es el peligro de caer en absolutismos. Empezar que solamente nosotros tenemos la revelación y que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad y los demás están mal y los demás son unos religiosos y lo que los demás opinen no importa. Eso es absolutismo y no podemos tampoco caer en eso. Eso es un peligro para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque de ahí donde nacen también las sectas y de ahí donde nacen muchas desviaciones de la palabra de Dios. Tenemos que ser muy equilibrados en esto. Amén. Estamos ahí todos. Entonces, número 2, la profecía personal, aparte de ser parcial, también es progresiva. O sea que toda profecía personal se cumple progresivamente a través de los años, y es a medida del tiempo que Dios va revelando su voluntad hasta que finalmente podamos ver el cuadro completo. Mire que yo recuerdo, pues perdón si me pongo como ejemplo, ¿cierto? Pero cuando yo tenía 16 años, hubo alguien que vino al lugar donde yo estaba congregándome, que fue donde yo conocí al Señor, y vino un hombre de Dios y me dijo, me acuerdo, que me profetizó y me dijo, Dios te va a usar a ti como un predicador, me dijo. Dios te va a usar a ti como un predicador y vas a predicar, y me soltó una palabra profética. O sea, el don de profecía se activó. Yo ese día lloré y fue algo muy especial. Pero tuvieron que pasar los años para que eso se pudiera cumplir. Y Dios, pues gracias a su voluntad y a su gracia, pues lo está cumpliendo. Amén. Hasta que vamos a ver el cuadro completo. Pero hay algo también que es muy valioso. Dios a través de un hombre de Dios te dio una palabra, pero en ti estaba si se cumplía. Ah, sí, ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Tiene que ver con la obediencia. Número 3, la profecía personal es condicional. Número 3, entonces son 3 puntos. La profecía personal es parcial, la profecía personal es progresiva y la profecía personal es condicional. O sea que toda profecía personal está condicionada, como decías tú ahorita, a la obediencia de la persona que la recibe. Está condicionada a la obediencia. Yo recibo una profecía y empiezo a caminar conforme a esa profecía que Dios me dio. O sea que no depende ya de Dios, ya depende de nosotros, que se pueda cumplir en nuestras vidas. Hemos visto muchos casos donde la gente hace comparativos. No, pero es que como si usa, Dios sí usa a esta persona, no me usa a mí, como Dios sí le da a esta persona, no me da a mí. Porque quizás esa persona ha sido más obediente, quizás Dios te ha dado palabras y tú las has desechado. Así es. Han sido más obedientes a la palabra de Dios. Han sido más obedientes a esa palabra profética. Amén. Entonces, por eso vemos que muchas personas mueren sin ver su profecía cumplida porque no obedecieron lo que Dios les pidió. Sin embargo, escuche bien, también hay profecías divinas incondicionales, que incluyen todas aquellas declaraciones divinas que son irrevocables. O sea, ellas se cumplirán en algún momento y no hay nadie que las pueda detener. O sea, normalmente estas son profecías generales y no personales. Si es una profecía personal, estará condicionada a la obediencia del individuo, y si no obedece, la profecía no se cumplirá. Ejemplo, Dios le habló a un hombre de negocios que iba a recibir mucho dinero en su mano para bendecir el reino de Dios. Pero esta persona
pues no creyó a esa palabra y no caminó realmente en obediencia, ¿cierto? Y no se alineó a esa palabra. Yo quiero que ahí donde usted está, diga conmigo, Dios, yo me alineo a la palabra profética que fue lanzada sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Diga, yo me alineo a esa palabra. En el nombre de Jesús. Esa palabra de bendición. Yo me alineo a esa palabra profética de bendición sobre mi vida. Diga, yo camino en ella. Diga, yo la creo. En el nombre poderoso de Jesús. Y algo que Dios me habla, que también qué bueno que lo podamos hacer. Hay gente que recibió palabras proféticas cargadas de temor, de manipulación, cargadas de dolor. Sí. Y aún así como Dios nos manda a alinearnos a esas palabras de bendición, también que nos desliguemos de esas palabras que fueron lanzadas bajo un juicio, bajo un enojo, bajo un temor, mi amor. Bajo un celo de un hombre, ¿cierto? Eso es una profecía carnal, ¿cierto? Que salió. Tenemos que renunciar a eso. Diga conmigo, yo renuncio a eso. Yo renuncio. Diga, yo cancelo toda palabra profética que fue lanzada sobre mi vida. De maldición. De esterilidad. En el nombre de Jesús. De muerte. De fracaso. De dolor. De angustia. Hoy en el nombre de Jesús. Cancelamos. Toda palabra. Que haya salido. De la boca de un hombre. De la boca de hombres de autoridad. Bajo una manipulación. Bajo un deseo personal. Cancelamos esas palabras. Las anulamos bajo ahora. Bajo el pacto de la sangre de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Mire qué importante es eso. Se cancela ahora. En el nombre de Jesús. No tiene poder. Pastor, pero me dio mucho miedo y no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Porque hay gente que dice, no, se sale y le va a ir mal y usted va a empezar en un retroceso. Y no, cancelo eso. Eso no es el deseo de Dios. O hay personas también que bajo una palabra profética, bajo un deseo personal, lanzaron palabras en contra de tu vida y tú no las hiciste. Y si tú no haces eso, entonces te va a ir mal. No. La palabra profética no es para manipulación. Amén, así es. Entonces, otra pregunta, ¿qué son las profecías incondicionales? Escuche bien, son aquellas que tienen que ver con el propósito y con el plan general y universal de Dios para la humanidad. Nada puede impedir que estas profecías se cumplan. Son profecías que Dios ya declaró y serán llevadas a cabo sin importar lo que suceda. Dios lo dijo y se cumplirá. Dios lo dijo, lea Apocalipsis, todo eso se va a cumplir. Todo lo que profetizó Isaías acerca de Cristo, del Mesías, del ungido de Dios, ya se cumplió. Se cumple. Esa es una profecía incondicional, ¿cierto? Porque se cumple, pasa el tiempo y se cumple de una manera. Mira lo que dice Angélica, me dice, cancelo toda palabra de maldición que haya sido lanzada sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi esposo y mi hogar en el nombre poderoso de Jesús. Así es, levántese y cancele toda palabra profética que no haya sido de bendición para su vida. Amén. Los planes del Señor son planes de bienestar y no de calamidad ni de mal para darnos el fin que esperamos. Entonces, ¿cuáles son las profecías condicionales? Escuche bien, son aquellas palabras proféticas dadas por Dios a individuos y estas pueden cancelarse o eliminarse si el individuo no obedece a la condición de la profecía. Cada profecía, escuche bien, debe ser juzgada en la congregación por 2 o 3 personas. Recuerde, no se juzga al profeta, sino a la profecía. Es importante eso. Algunas veces ciertos profetas que no están viviendo bien sus vidas personales traen palabras proféticas exactas y precisas. En la Biblia hay un montón de ellos. El profeta no se cataloga por la exactitud de su profecía, sino por la madurez de su carácter, es decir, por el fruto del Espíritu en su vida. La profecía es juzgada de acuerdo a lo siguiente, escuche bien. Cada profecía personal debe estar acorde con la palabra escrita de Dios. Es muy importante eso. Cada profecía que usted le dé debe ser fundamentada en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si alguien le dice, no, tienes que odiar a tal y que tal, no, eso no viene de Dios. La palabra dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. La palabra de Dios dice que tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Si me hago entender. Entonces, todo tiene que ir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Mi amor, yo creo que por favor me ayudes a leer este versículo que está en 2 de Pedro,
capítulo 1 y versículo 19 al 21. ¿Sabe por qué? Porque es que hay mucha gente que usted puede ir y recibe un hombre de Dios y él te profetiza y te dice y tal, y usted, hay gente que sale hasta asustada, ay, lo que me va a pasar, ay, Dios mío. No, fundamente todo. ¿Y a dónde está eso en la palabra? Por favor, muéstreme dónde está en la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21. Todo tiene que ir respaldado con la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21, que es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Segunda de Pedro. Primero, Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 19 al 21. Primera de Pedro 1, 19 al 21. Dice, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien. Que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras, sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad, hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les trae nueva luz en el corazón. Amén. Sobre todo deben entender que ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso del hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mire que en esta versión dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la Biblia. Todo tiene que estar sujeto a ella. Nada se puede salir de ahí. Amén. Por ejemplo, hay personas que dicen, Dios me dijo que deje a mi mujer y me case con otra. Eso contradice la palabra de Dios y por lo tanto no es de Dios. Hay que desechar eso. Amén. También hay personas que usan el don profético como un medio de manipulación y control sobre las personas. Aún casan a las personas, les dan llamados al ministerio y en realidad estas profecías son resultado de la carne, y a esto Samuel le llamó pecado de brujería. Mire qué tremendo eso. O sea que cada uno de nosotros debe andar en el Espíritu y tener una relación cercana con Dios para ser influenciados por el Espíritu Santo y no por nuestra carne o por espíritus demoníacos de adivinación. Tenga mucho cuidado con eso, porque hay sectas donde se mueven los espíritus de ¿qué? De adivinación, donde la gente va ay no, ¿qué me irán a decir? A ti te pasó eso en algún momento, ¿cierto? ¿Que tenías cuántos años? 13. 13 años, ¿cierto? ¿Y qué te dijeron? Que me iba a casar con el hombre que se me estaba profetizando y era casado. Tremendo, que el hombre que le estaba profetizando le estaba diciendo, te vas a casar conmigo, y él era casado. Entonces solamente imagine eso. Entonces, mire qué tan delicado. Pero tenemos que tener mucha claridad en lo que es el don de profecía. Entonces, existen 3 fuentes de inspiración cuando profetizamos. Anote esto que es muy importante. Existen 3 fuentes de inspiración cuando profetizamos. Número 1, un espíritu demoníaco. Número 2, el espíritu humano. Y número 3, el espíritu de Dios. Un espíritu demoníaco, el espíritu humano o el espíritu de Dios. O sea que cada profecía debe armonizar con el testimonio del Espíritu. Si hay una profecía que contradice el testimonio del Espíritu con nuestro espíritu, es mejor que la descartemos. ¿De qué importante eso? La profecía produce frutos del Espíritu. Amén. La profecía produce frutos del Espíritu. O sea que cuando Dios usa a alguien para darnos una palabra profética, después de recibirla, nos trae más amor. Escuche bien eso. Nos trae más amor, nos trae más paz, nos hace más pacientes, más bondadosos, y nuestra fe crece. Y esto es una señal de que esta profecía es de Dios. Amén. Entonces se manifiestan los frutos. Entonces si alguien le profetiza a usted y usted sale asustado, sale cabizbajo, sale aburrido, sale como dicen por ahí, atribulado por esa palabra, eso no viene de Dios. Lo de Dios siempre va a edificar. Muy importante eso. O sea que cada profecía personal debe ser confirmada por 2 o 3 personas. Es muy importante eso. Es muy sabio que antes de tomar una decisión acerca de algo, espere la confirmación de 2 o 3 personas, para que conste, como dice la palabra, lo testifiquen otros también.
Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14 y versículo 29. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Mire qué importante es eso. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzguen. Amén. Juzguen. Si habla, dice, asimismo los profetas hablen 2 o más y los demás ¿qué? Y los demás juzguen. Es importante eso, que los demás puedan juzgar. 2 o 3 testigos. Amén. Otra pregunta: ¿qué hacer con las profecías que recibimos? Hay personas que dicen: si esta profecía es de Dios, se va a cumplir. Yo la cuelgo en la pared y si no se cumple, no era de Dios. Esa no debe ser nuestra actitud hacia las profecías que recibimos. Para que esas profecías se cumplan, tenemos que poner de parte nuestra. Amén. Hay una parte humana. ¿Qué debemos hacer? Anote esto que es muy importante. ¿Qué debemos hacer con las profecías que recibimos? Número 1, responder en fe. Hay que responder en fe. O sea que después de que usted reciba la palabra profética, empiece a actuar y a hacer lo que el Espíritu Santo le pide que haga. ¿Cierto? Él le guiará a tomar la acción correspondiente para que se cumpla lo que le prometió. Amén. Tome fe, tome esa palabra de fe y créala. Señor, tú hablaste, que me hablaste que mis hijos iban a venir. Tome esa palabra de fe, empieza a creer a lo que Dios tiene con su vida. Amén. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Número 2. Hay que obedecer a Dios. O sea que la verdadera fe siempre está ligada ¿a qué? A la obediencia. Como decía ahorita mi esposa. La obediencia es el resultado de 2 cosas. Escuche bien, anote eso. La obediencia es el resultado de 2 cosas. El oír y el hacer. Por eso usted no solamente puede convertirse en un oidor. No se convierta en un oidor. Tenemos que ir a la acción. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. O si no, pues sigamos en la tradición. ¿Cierto? Pero usted debe actuar. Fe. Actúe. Dios me dijo que iba a romper esa adicción en mi vida, que iba a romper eso en mi vida, que iba a quitar esas palabras de mi vida. Empiece a actuar. Empiece a actuar a favor de eso. No se conforme. Si Dios le dijo a usted, soy nueva criatura, voy a otra dimensión espiritual de crecimiento, pues esfuércese por crecer. Crea eso, obedezca esa palabra. Y Dios, el Espíritu Santo, le va a ayudar. Diga conmigo, hay que obedecer. Hay que obedecer. Él dice, no solamente es oír, también hay que hacer, hay que actuar. Hay que actuar conforme a lo que Dios dice. Si oímos y no hacemos lo que oímos, la palabra profética no se cumple. Escuche bien eso. Si oímos, diga, si oímos y no hacemos lo que oímos, la palabra profética no se cumple. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuche bien, es mejor no saber que saber y no hacer nada. Importante eso, anote esa frase. Es mejor no saber que saber y no hacer nada. No hacer nada. Otro punto importante es la paciencia. O sea, la paciencia es de gran importancia. Una de las definiciones de paciencia es que es permanecer animado y constante en medio de la presión. Eso es paciencia. Es estar ¿qué? Animado, permanecer animado y constante en medio de la presión. Algunas personas o algunas veces necesitaremos mucha paciencia para esperar que Dios cumpla lo que prometió. Cuanto más difícil se pone la situación en nuestra vida, más pacientes tenemos que ser. Importante eso. Tenemos que ser pacientes, ¿cierto? Esperando animados en medio de la crisis. El no ser paciente, escuche bien, nos puede llevar a abortar el plan de Dios en nuestras vidas, o el enemigo ofrecerá un Ismael antes que venga su Isaac. Por la impaciencia, que fue lo que le pasó a Abraham, ¿cierto? Dios le prometió a él descendencia, pero él fue ¿qué? Fue impaciente. Él fue impaciente.
Él se llenó de impaciencia y habló con Agar y tuvo a Ismael, cuando realmente no era la voluntad de Dios. Él se adelantó. Él se adelantó al propósito. Entonces, dice que después de haber esperado por 12 años, la palabra que Dios le había dado, se desesperó. Abraham se desesperó porque no veía que venía su hijo. Entonces su mujer Sara le dio una sugerencia, que tomara por mujer a su criada, y Abraham la tomó. Como resultado nació Ismael. E Ismael significa asno salvaje, de quien viene la descendencia de los musulmanes. Y esto fue producto de la desobediencia de Abraham. Entonces hoy en día esta desobediencia ha traído como resultado problemas entre los musulmanes y los judíos. Amén. Y los judíos. Otro punto importante. Escuche esto antes de este punto. Espere pacientemente que el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Amén. Espérelo. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Llénese de paciencia. Él lo va a hacer con su familia, con sus hijos, con su economía, con sus finanzas, con todo lo que usted quiere hacer, anhela hacer, lo que usted recibe de parte de Dios. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer en su vida. Él se va a manifestar de una manera poderosa. Amén. Entonces, espere con paciencia. Y otro punto, haga guerra con sus profecías. Hay que hacer guerra, hay que pelearlas. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los valientes, ¿qué? Los arrebatamos. Entonces hay que arrebatar esa palabra profética. Entonces cada vez que recibe una profecía, hay que hacer guerra al enemigo con ella. ¿Y cómo se hace guerra? Hay que grabarla, hay que escribirla, hay que meditarla y hay que recordarla. Hay que recordarla. Señor, tú prometiste esto. El diablo no va a dañar eso. Dios habló de que íbamos a ir a multitudes. Dios habló esta palabra y caminamos en esto. Dios me habló que me iba a llevar a otras naciones y camino en esto, ¿cierto? Dios habló de mayor revelación en mi vida y camino en esto. Amén. En el nombre de Jesús. Cuando el enemigo le trae desánimo, recuérdele las palabras proféticas que ha recibido. Esa es la mejor estrategia. Cuando el enemigo le traiga a usted desánimo, recuérdele cada palabra profética que ha recibido. Primera Timoteo 1:18. Primera Timoteo 1:18 dice. Primera Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Mire qué importante es esto. Mire qué importante es. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Algo que tenemos que analizar bien es la fuente de donde viene la profecía. Es muy importante, de la fuente de donde viene. Es muy importante. ¿Por qué es importante grabar la profecía? ¿Tú tienes profecías grabadas? Claro. Sí. Nosotros tenemos profecías grabadas. Y que cuando estamos en desánimo se recuerdan. Hay que hacer memoria. Hay que hacer memoria, es muy importante. No olvidarse de lo que Dios ha prometido. Que Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Cuando Dios hablaba a sus patriarcas, a los hombres de la fe, Él le establecía palabras sobre ellos. Así es. Cuando Dios le dijo a Abraham que mirara las estrellas, que mirara la arena del mar. Era para que no se olvidara. Para que no se olvidara, porque hay que poner un fundamento. Amén, así es. Y Dios, a través de los fundamentos, trae ese recuerdo de que tenemos que permanecer. Amén, así es, muy importante. Entonces mire que es importante grabar la profecía. Es una protección para la persona que profetiza. Es que Juliana dice acá, pero si la vida espiritual cambia, él ya no cumple porque promete hace muchos años. O sea, no entiendo. Pero si la vida espiritual cambia, él ya no cumple porque prometió hace muchos años. No entendemos la pregunta. No la entendemos. Entonces, es una protección también. ¿Por qué es importante grabar la profecía? Porque es una protección para la persona que profetiza. Hay personas que malinterpretan las profecías sacándolas de contexto y luego empiezan a tomar decisiones basándose en ellas. Por eso, para proteger al profeta de las malas interpretaciones, es importante que grabarlas. El segundo don, que está bajo la categoría de los dones de inspiración o vocales, es el don de
de diversos géneros de lenguas. Amén, de diversos géneros de lenguas. Y este es un don que vamos a estudiar ya para la próxima. Entonces vamos a dejar ahí este tema que tiene que ver con el don de la profecía. Amén. Es muy importante profetizar. El apóstol Pablo lo dijo. Y sobre todo que profeticéis. Hay que profetizar. Hay que declarar la palabra de Dios. Y la palabra profética más segura es esto. Declárela. Hay más de 3000 promesas aquí. Declárelas, háblelas en su vida. Mire que, y yo tengo que hablar esto. Hay mucha gente que dice, no, pero es que lo de las declaraciones, ¿cómo así con no dándoles órdenes a Dios? No, es que no es dándole orden a Dios. Es tomar la autoridad que Él nos ha dado a nosotros. Nosotros no le estamos dando órdenes a Dios. Eso es falso. Eso nos enseñó. Él dijo, si tú tienes fe como un grano de mostaza, le puedes decir a ese monte que se quite y ese monte se va a quitar. O sea, le puedes decir a ese monte. O sea, que podemos hablar al monte. Jesús nos enseñó a nosotros. Amén. Juliana, no entendemos si la vida espiritual cambia. O sea, la vida espiritual nunca cambia. La vida espiritual nunca cambia. Tal vez los seres humanos cambiamos, pero fue algo que fue diseñado. A no ser que hay decisiones en la vida del ser humano que hace que se tarden las cosas. Sí. O hay decisiones en la vida del ser humano que muchas veces frenamos. Pero recuerda lo que dice Daniel, y con eso te sustento esto. El profeta Daniel, él estaba postrado y el Señor le dijo, no, Daniel, desde el mismo día que dispusiste tu corazón yo envié, solo que el príncipe de Persia y de Grecia se opusieron. Sí. El príncipe de Persia se opuso para que se cumpliera esa palabra. Así es, para que se cumpliera esa palabra. Entonces mire que la vida espiritual, dice, si la vida espiritual cambia, Dios ya no cumple lo que nos prometió. O de pronto tú estás hablando de la vida espiritual, de pronto la persona se apartó y no obedeció a Dios. Claro, la palabra no se va a cumplir, que es lo que hemos estado hablando también. Porque la obediencia activa la palabra profética. La obediencia la activa. Amén. Es muy importante obedecer a la palabra profética. Yo quiero que en esta noche oremos. Le demos gracias a Dios por este tiempo. Deje que Dios active su vida. Amén. Y deje que Dios a través de la palabra lo limpie en su mente. Y crea que Dios tiene planes buenos para su vida. Eso es lo más importante. Son diseños de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor. Te invito a que ores, por favor, conforme a lo que hemos estudiado. Señor, gracias porque tú eres la profecía hecha carne, Cristo. Gracias. Porque es un don perfecto que tú le has dado a tu iglesia, Señor. Amén. Padre, el don de profetizar, el don de establecer lo que tú has determinado, Dios. Poderoso. Hoy nos unimos y pedimos perdón por palabras que tú hablaste, Señor, a través de hombres y mujeres. Y quizá muchas veces la confusión vino. El enemigo vino y sembró una semilla diferente y nos hizo declinar de esa palabra que venía de ti, Señor. Porque entendemos que hay palabras que sí vienen de ti. Hay hombres y mujeres que sí han sido puestos por ti, Señor. Donde su corazón se ha purificado, donde su espíritu no se corrompe, Señor. Y han hablado de parte tuya, Dios. Perdona porque muchos a través del pecado, a través de sus propios deseos, Señor, deseos de la carne, violentaron la palabra profética, violentaron tu voz, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque tú hablaste palabras certeras y muchos, Señor, las desviaron. Pedimos perdón por eso. Y oramos para que las palabras proféticas que han venido de ti den fruto al 100%, Señor. Que den una cosecha abundante, Dios. Que el espíritu de la profecía se manifieste mayormente sobre la iglesia, Dios. Para que hablemos, para que profeticemos, para que establezcamos, Señor, tus diseños, tus mandatos, lo que quieres para estos tiempos, Dios. Hoy te damos gracias, Señor. Declaramos que a través de las transmisiones, Señor, no solo de nosotros, sino de otros hombres y mujeres de Dios, el avivamiento nuevo llega, Señor. La palabra profética se establece con mayor poder en tu casa,
que se La palabra active. profética se establece mayormente en tu familia, en tus hijos, en tus generaciones. Amén, Señor. Que lo que has clamado por años se cumple. Amén. Pero no una manipulación, Amén. no una petición basada en tu carne, Así es. basada en los anhelos tuyos, Nombre de sino Jesús. la palabra profética que ha venido de Así parte es, del Padre. cielo, de Dios, Glorifícate, de su voz, de lo que Dios Nombre de quiere. Jesucristo. Hoy te damos gracias, Señor, porque Gracias, sabemos que tú Señor. lo haces. Sabemos que la manipulación está Amén, cayendo. así es, Señor. En el Aún nombre pedimos de perdón Jesús. por muchas Lo verdadero palabras, se Señor, que se han establece. hablado Amén. basadas Así es, en Señor. argumentos humanos De y no en emociones, tu palabra, Así es, basadas en Padre. emociones y Así no en lo es. que tú has determinado, Así es, Señor. se cancela. Hoy te damos Tienen gracias, poder. Señor. En el nombre Hoy de te Jesús. damos gracias, Tienen Espíritu poder Santo. ahora, en el nombre Hoy de te damos gracias Espíritu Santo de Dios. y establecemos Amén. que noviembre es un mes de bendición. Amén. Lo profetizamos. Noviembre es un mes de Así es, bendición. en el nombre de Jesús. Noviembre es un Amén. mes Noviembre es que un tú has mes destinado, poderoso, Señor, Señor. para que tu Mes de espíritu, cosecha la voz de tu abundante. espíritu se manifieste Mes de con más cosecha poder, Señor. abundante, Señor. Donde En nombre de Cristo. la confusión no tiene poder, Así no es, tiene Padre. arte ni parte en nuestras Así es, vidas. Señor, en el nombre Donde de solo tu voz tiene el poder, la luz, la vida. Te damos gracias, Te damos Cristo. gracias, Señor. Amén. Te damos gracias, Padre, por este tiempo tan poderoso. Te damos gracias, los bendecimos. Yo pido que levante sus manos ahí. Y yo profetizo que se activan los Amén. dones en tu vida. Amén. Se activa, levanta tus manitos ahí. Se activan los dones en tu Amén. vida. Se activan los dones Amén. en el nombre de Jesús. Se activan. Amén. Y profetizo que Dios te usa poderosamente. Que Dios te levanta de una manera especial. Recibe fuerzas ahí donde estás. Recibe consuelo, recibe fortaleza en el nombre de Jesús. Recibe el gozo en el nombre de Jesús, la alegría del reino de Dios, la paz de Dios en tu vida de una manera poderosa. Nada va a perturbarte, nada va a perturbar tu vida en el nombre de Jesús. Y cancelo todo plan de perturbación, de división, de discordia, de contienda en el nombre de Jesús. Y declaro la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Profetizo sobre ti, Claudia, bendición poderosa. Lo que Dios estableció contigo Amén. se cumple. Si Dios lo comenzó, Él lo va a terminar. Amén. Dios es poderoso y maravilloso. El reino de Dios es un reino de gozo, de paz. Es un reino poderoso, es un reino de seguridad. Y profetizo eso sobre ti. Declaro que las visiones siguen viniendo, que Dios te sigue hablando en sueños, que Dios te sigue hablando en el nombre de Jesús, de su propósito y del destino para tu vida, en el nombre de Jesús. Los bendecimos con paz en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén. y amén. Les bendecimos grandemente. Para diciembre tenemos una jornada de entrega de juguetes. Amén. Entonces va a ser algo muy especial. Le animo a que usted se una a esto. Vamos a ir a varios lugares, mi amor, conforme a lo que Dios nos guíe, poder llevar juguetes a los niños en diciembre. Queremos hacerlo, pero lo hacemos con la ayuda suya, con el apoyo económico. Entonces, si usted está interesado en donar, en apoyar, comuníquese con nosotros, porque esta labor hay que hacerla. Tenemos que ir a bendecir a otros niños. Amén. Es muy importante. Mire que ya Jaira está diciendo, nosotros participamos. Qué bueno. Ahí estamos para llevar alegría a los niños. Amén. Va a ser algo muy, pero muy especial. Únase con todo esto. Yo bendigo a cada persona que nos apoya financieramente, con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus primicias, con sus siembras, con todo lo que usted da, con sus oraciones, con su amor, con su apoyo, con sus palabras. Les bendigo grandemente y declaro que Dios les multiplica y este ministerio avanza de una manera muy poderosa. Les amamos. Esta es la iglesia en casa, la familia Vargas Londoño, y les bendecimos poderosamente. Y mañana estamos a las 5 de la mañana comandando la mañana. El viernes estamos en el ayuno a las 10 de la mañana en vivo por el Facebook. Póngalo, pastor, estoy trabajando, pues póngalo ahí estamos orando, ahí estás, pone tu celular y estamos ahí en la mañana y orando y declarando palabra de bendición. Amén. Les bendecimos grandemente y les amamos y nos vemos mañana. Bendiciones a todos.